aplauso fuerte a nuestro padre. Así que, qué lindo, cuántas expectativas. Ya estoy viendo que están llegando preguntas, así que ahí tenés el QR en pantalla para dejar preguntas para ir haciendo en la noche. Me gustaría que cada uno se pueda ir presentando, quizás a qué se dedican, contar un poquito de eso, contar su historia de vida, en qué momento se encuentran con el Señor también. Bueno, hablar un poco acerca de ustedes. ¿Qué te parece, Emba, si arrancás vos? Bueno, yo soy empresario, tengo varias unidades de negocio, me gusta emprender. Mi familia, somos 4, Julieta mi esposa, 2 hijos, Benja y Sofi de 14 y 11. Pero bueno, yendo un poco el tiempo hacia atrás, no voy a decir cuánto para que no me delate la edad, pero nací en un pueblito muy chiquito, un pueblito que tiene menos de 1000 habitantes. Así que imagínense, yo recién le decía a los chicos, cualquier edificio de Capital o Gran Buenos Aires tiene más habitantes que mi pueblo. Así que, no, siempre me cargan porque me dice, tu pueblo es de primera porque ponés segunda y no lo viste más, ¿viste? Entonces, y bueno, lo tengo que aceptar, es un poco así. Pero vengo de ese lugar y son mis raíces, es mi familia. Nací ahí, mi viejo laburante de campo, de toda la vida, pero laburante literal. Eso que se levantaban a las 5 de la mañana y hasta las 8 o 9 no volvía. Y bueno, yo me crié ahí con 6 hermanos. Pero bueno, una familia muy humilde, muy humilde. Es más, no sé si están las fotos por ahí que te pasé. Esto es inédito, ¿eh? La primera vez que voy a mostrar la foto de mi casa cuando era chico. Si aparece por ahí. A ver. Ahí va. Mirá. La casa grande, de Emba. Grande. Impresionante. Nací ahí, me acuerdo de estar sentado recién cuando venía manejando, atrás del pilar aquel, ahí como un cordoncito, y estaba sentado con un amigo que me encontré hace poco. Y miren los sueños que teníamos, nosotros teníamos 10 años, y con mi amigo decíamos, che, veníamos a pasar algunos autos. Decía, ¿será que algún día tendremos un auto? Pasaba una camioneta, no, una camioneta ya es un montón. Y ahora nos reencontramos con mi amigo hace poquito y me dice, ¿te acordás de ese día? Yo me lo había olvidado, pero me lo trajo. Y él también, formó una empresa de camiones y qué sé yo, y le fue muy bien. Y a lo que voy con esto y terminando un poco mi presentación es que no importa el lugar, no importa lo que tengas a mano. Dios solamente necesita de vos los 5 panes y 2 peces. Poné lo que tengas. Él después te va a abrir las puertas, Él te va a llevar a donde sea. Imagínense, yo salí del pueblito, hoy puedo estar trabajando con grandes CEOs de compañías multinacionales como Amazon, como Mercado Libre, como Google. Algunos de ellos son socios. Yo digo, en mi vida me hubiese imaginado eso. Pero yo sé y creo en un Dios que cumple sueños. Y yo me atreví, le creí y digo, y arranquemos con eso, todo es posible, pero para el que cree. Amén, wow, tremendo. Un aplauso. De paso, tirándonos ahí una data de creerle a Dios para alcanzar lugares imposibles. Pito y Amado, si querés compartir también un poco tu historia. Sí, tremendo. Mi nombre es Ismael, los amigos me dicen Pitu. Estoy casado con Steffi, muchos la conocen. Tengo un hijo, un bebé hermoso, 11 meses, Jere, profeta. Tengo 8 o 9 hermanos, siempre los tengo que contar, así que digo 8 o 9 para no contarlos. Y también mi papá se dedicó prácticamente toda su vida a la albañilería. Somos de Berazategui. Y yo tengo un estudio de arquitectura, una pequeña constructora, y un poco tomé como ese legado que me dejó mi viejo del mundo de la construcción. Y bueno, conocí al Señor a los 13 años. Esto es muy loco porque lo conocí porque estaba aburrido, no sabía qué hacer. Y ayer Qué buen testimonio. Conocí al Señor porque estaba aburrido. Y ayer Steffi me dijo... Era el ciber o conocer al Señor. Ayer Steffi me dijo una frase que fue mortal, que el aburrimiento es la puerta para la creatividad, me dijo. Wow.
Bueno, conocí al Señor, yo me encontré con el mundo de la iglesia, mis viejos son creyentes, pero no practican, digamos, la vida cristiana. Y yo crecí en un lugar donde se conocía como por la tangente el mundo del mundo cristiano, digamos. Y yo un día caí en la iglesia, mi abuela sí era una sierva fiel, hoy ya no está. Y caí en la iglesia y encontré como una familia principalmente y amigos. Y bueno, después, más adelante empecé a estudiar arquitectura y tuve una historia ahí con sus condimentos. Sí, sí. Pero bueno. Ahí. Y allá lo tenemos también a Diego. Así es, bueno, mi nombre es Diego Rivero, de Florencio Varela, de toda la vida de Varela, toda la vida en Varela. Casado con Mayra, tengo una hija de 6 años, Kimei. Y bueno, yo me dedico, soy iluminador de espectáculos, diseñador también de puestas en escenas para espectáculos. Es algo que lo arranqué de muy chico, pero más que nada esto comenzó como una pasión. Ya desde los 10, 11 años ya andaba cortando cable, agarrando lamparitas, armando mis faroles con lata de durazno y papel celofán, cosas así de chico, teniendo la oportunidad de que por ahí mi papá me apoyaba en eso. Me decía, él no conocía nada porque ninguno de mi familia se dedica a lo que yo me dedico, pero sí me empujaban. Bueno, si te gusta por ahí, dale, acá tenés lamparita, acá tenés papel celofán, hacete tus farolitos con 10, 11 años. Luego esa pasión ya, cuando fui creciendo, tuve la oportunidad o el privilegio, la oportunidad de parte de Dios de poder entrar ya a profesionalizarlo, a comenzar a trabajar en el ambiente, empezar a aprender, ya dejar de por ahí ser un autodidacta, a adquirir conocimiento profesional. Y bueno, fue una carrera larga que después la podemos ir desarrollando, pero hoy es mi profesión, es a lo que me dedico, es de lo que vivo, trabajo 24/7 de esto. Muchos me preguntan, Diego, ¿pero haces otra cosa aparte? No, yo soy iluminador, diseñador. Si no estoy de gira, estoy en mi casa en la compu diseñando para algún festival o sea, 100% abocado al mundo de las luces. Bueno, acá trabajé un poquito con el sonido porque uno también va aprendiendo cosas en el camino, pero me dedico 100% a la iluminación, al diseño, al desarrollo de espectáculos. Tremendo. Quizás ustedes verán, si van escuchando atentamente, que cada uno de ellos se desempeña en roles súper diferentes, ¿no? Y la particularidad que me acabo de dar cuenta ahora es que todos tienen familia, ¿no? Y creo que eso es como algo de Dios. Cada uno de ellos nosotros sentimos de parte de Dios invitarlos. Pero quizás vos hoy te ves, yo veo un montón de edades acá, pero hoy quizás vos te ves como una chica, un chico joven que todavía no llegaste a concretar y estar casado, o todavía sos chico para eso, recién estás estudiando. Pero está bueno ver cuando los modelos ya avanzaron, cuando las personas ya se realizaron. Está bueno ver que no quiero decir que sean ellos unos modelos terminados, ¿no? Pero está bueno ver el modelo hacia adelante y poder darnos cuenta que la vida tiene un progreso y un desarrollo. Amén. Quizás vos hoy puedes decir, bueno, yo soy chico todavía, no sé ni qué estudiar o estoy viendo qué onda. Y todos pasamos por esa etapa. Pero creo que esta noche también es para nosotros el Señor, quizás lo siento yo como un viaje hacia el futuro. Amén. Todo en lo que hoy te enfoques, todo en lo que hoy te esfuerces, todo a lo que hoy le digas que no y a lo que le digas que sí, está construyendo tu yo del futuro. A veces eso nosotros no lo dimensionamos, ¿no? Decimos, bueno, yo estoy viviendo la vida y estoy viendo qué onda, pero hay un futuro hacia adelante y ese futuro, ahora a través de las historias de ellos, se van a dar cuenta que es un futuro que hay que planearlo, ¿sí? Y ir de la mano de Dios aprendiendo. Entonces, ahí vamos a comenzar con algunas preguntas y queríamos comenzar con el EMBA, ¿sí? Acá lo tenemos a David. EMBA, como formador y líder, ¿qué hábitos de mentalidad definís como innegociables para alguien que quiere crecer en serio? Yo creo que la clave en esto es la obediencia.
obviamente la obediencia a Dios y después la obediencia al llamado que tengo, ¿no? O sea, yo veo esto repetido en la vida de Jesús. O sea, Jesús, hasta inclusive antes de la cruz en el Getsemaní, dijo, pasa de mí esta copa, como que no quería. Pero le dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa es una obediencia absoluta. Imagínense el momento en que estaba. Estaba en un momento donde no solamente era dolor, sino también los más cercanos lo habían abandonado. O sea, la traición de Judas. Pedro no lo traicionó, pero en el peor momento de la vida de Jesús le dijo, no te conozco. Imagínense un amigo que ustedes consideran un gran amigo cercano y que en el peor momento de la vida, no lo conozco. Y no una, sino tres. Entonces, digo, hay un conflicto emocional muy fuerte en la vida de Jesús. O sea, no era fácil la cruz. Hoy nosotros lo vemos como que fue un crack, pero fue difícil, realmente difícil. Hasta inclusive se sintió abandonado Jesús. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero él fue obediente. Y para mí la clave es la obediencia. En todo, en lo que hagamos desde el día 1 en que nacimos, como decía recién Nair, nuestro presente va a dictaminar nuestro futuro. O sea, hoy en el presente estamos construyendo el futuro. ¿Y cómo construimos? Con decisiones. Los grandes líderes se forjan con decisiones. En algún momento te va a tocar elegir por una cosa o por otra. Y ahí muchos me preguntan, che, ¿cómo encuentro el éxito? ¿Cómo encuentro mi vocación? ¿Cómo encuentro el propósito? Y quizás la primera gran pregunta es, che, ¿para qué sos bueno? Porque Dios te da talento, te da dones, pero no te da porque se le ocurrió. Te los da justamente para que sean una herramienta para tu propósito en esta tierra. Pero bueno, rescatando un poco la pregunta, para mí la obediencia absoluta es clave. Tremendo, tremendo, tremendo. Se venía esto, Emba, como ese inicio de obediencia, ese un encuentro con la revelación de quién es Dios, ¿verdad? Porque uno puede obedecer en base a saber que del otro lado hay alguien que te está marcando un destino, un llamado, o hay algo que te puso de fábrica que dijo, yo sé muy bien para qué eso sirve, ¿no? Y seguí mis instrucciones que te voy a llevar a un buen destino. Se venía muy fuerte la imagen de Pedro, como que Dios lo encuentra, Cristo lo encuentra en lo cotidiano, ¿no? En el oficio de sus viejos, trabajando ahí con las redes, y lo encontró en lo que sabía hacer, ¿no? En lo que era útil con sus manos. Pero qué poderoso es cuando llegó Cristo a nuestras vidas y cuando Cristo se manifiesta, a nosotros se revela, que a través de Él eso que uno hace toma una perspectiva de eternidad, ¿no? Se eleva. Ese sentido de obedecer es muy importante porque esto cuenta para ahora y cuenta para no solamente mis generaciones, para el grupo que tengo al lado, para mi propia familia, para salir de donde estoy, porque recién veíamos un poco tu historia, Emba, y no venís quizás de una cuna de oro, de un gran lugar, pero escuchaste un llamado, lo viste al Señor o algo pasó en tu vida, y dijiste, yo quiero obedecer esa voz, quiero salir de acá. ¿Cómo, quizás, y ahí paso después a Pitu, pero me gustaría hacerte una pregunta más, ¿cómo fue ese momento de revelación, ¿no? De escuchar a Dios? Y fueron varios momentos, como que... Eso está muy bueno. Dios no es que se me presentó una vez y me dijo, che, vas a hacer esto. No, yo creo que en el camino, en el transitar, en la obediencia, Dios te va mostrando. O sea, mi primer gran momento, yo era muy chico, tenía 2 años, recién les contaba, o sea, una enfermedad terminal, estaba en coma inducido, tuve más de 40 días. La cuestión que estaban esperando desconectarme. Y ahí es como mi vieja se acerca a una iglesia con un pastor, le entrega su vida a Cristo y le promete de que si él me sanaba a mí, él iba a dedicar mi vida y la de todos mis hermanos y mi familia, ¿no? Y así nació un poco, ¿no? La cercanía con Dios. O sea, de chiquito fue un milagro que que yo tengo recuerdo desde los 2 años. O sea, una locura, una locura. Wow. Yo me acuerdo 2 momentos de cuando tenía 2 años. Uno cuando vino mi papá y me trajo un regalo de unos soldaditos que eran de plomo, pero eran como, para mí era un lujo tener eso. Y mi viejo, claro, en esa desesperación también, como sabiendo que no sabía si iba a pasar al otro día, dijo, bueno, le voy a hacer el mejor regalo que pueda. Y me acuerdo que me lo trajo y yo estaba tan mal que le hice así, se lo regalé a mi hermano que estaba al lado. Pero tenía 2 años. Wow.
Y ese momento me quedó grabado. Y otro gran momento, después de que, bueno, cómo termine la historia, mi mamá después de recibir a Cristo, fue al sanatorio y yo empecé a mejorar, a los 3 días ya no tenía más nada. ¡Wow! A tal punto que el médico, la médica también que nos atendía, no lo podía entender. Le preguntaba a mi vieja si no se había hecho algún tipo de hechicería o brujería, ¿viste? Es más, decime dónde es, ¿viste? Tirame el teléfono. Claro, ¿no? Para casos como este, ¿viste? Doy recomendaciones. Pero bueno, al margen de eso, ahí empezó a crecer, o sea, una vida muy cercana a la iglesia. Mi vieja, o sea, recién convertida, Dios había hecho un milagro en su hijo. Yo hoy como padre lo pienso y digo, es una locura que mi hijo, o sea, doy la vida por él, ¿no? Y el otro momento que me acuerdo que una vez ella pasa me agarra la mano y me dice, mira, te van a hacer todas preguntas y vos decís que Dios te sanó. Y cuando te pregunto dónde está Dios, decís que está en el cielo. Bueno, yo pasé, me acuerdo, y estaba así, bueno, y me preguntaban, che, y bueno, contaban el testimonio. Yo ahí tenía unos 3 años. Y cuando me preguntan, che, ¿y dónde está Dios? Y está acá con nosotros, le digo. O sea, me salió pero de adentro, ¿viste? Pero porque realmente sentía que había algo distinto. O sea, sentí el milagro, siempre lo tuve presente al milagro. Y yo creo que es un poco así, es entender que el milagro, que en este caso es Jesús, que nos trae la salvación, está siempre presente. Y no importa en el lugar donde estés, Él está. Y si vos te conectás con ese milagro que es su persona, siempre, siempre vas a encontrar la salida. Siempre, siempre. Después en este mundo, otra anécdota, digo, después dejo. Me acuerdo que estaba una vez, yo ya hace unos 10 años atrás, yo empecé a trabajar con equipos de alto rendimiento. Me fui a empresas como Google, como Mercado Libre, como, bueno, las más grandes. Y yo siempre coacheando a los grandes líderes. Y a veces con el equipo. Perdón, directivo. Empa, quizás para los que no porque yo cuando me dijeron, eso es el primer coaching que yo conozco, por ejemplo. ¿En serio? ¿Qué es coachear? Coachear es básicamente acompañar en este caso a un líder a resolver diferentes situaciones, ¿sí? Ya sea de índole económico, financiero o de trato personal, ¿sí? Entonces vos acompañás al líder y por ende te involucrás con su entorno, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo siempre muy responsable de la profesión, nunca hablaba, ¿viste? No era que llegaba y decía, bueno, vos te vas al infierno porque no conoces a Jesús. No, me echaban a los 3 días, yo creo, ¿no? Y también tenía como un cierto miedo, la verdad, o sea, le voy a ser sincero, honesto, o sea, me daba un poco de vergüenza también. Pero me acuerdo que una vez, éramos 3 personas, estaba un director de Mercado Libre, estaba una hija de un multimillonario en Argentina y estaba yo. Y viene el de Mercado Libre y 5 minutos antes y me dice, yo sé, dice que vos profesás la fe, me dice, ¿qué es la fe para vos? Y yo le digo, mira, supongamos un hipotético caso en donde nada de lo que propongamos acá resulta, sigue estando el problema, y bueno, la fe básicamente viene a hacerse cargo de aquello que nosotros no podemos hacer. Quedó, viste, que quedó regulando ahí. En sus palabras se lo dije para que lo entienda, listo. Viene la mujer esta y nos dice, chicos, tengo que comprar una maquinaria, ella tiene una fundación para chicos autistas, tenía que gastar $150.000. Entonces, no lo quiero poner yo porque siempre sale de mi bolsillo, que pin, que pan. Y entonces, este otro que había estado hablando conmigo, este enviado del cielo, le dice, no tiene la mejor idea de decirle, che, lo que te falta a vos es fe. Tremendo. Y yo, ¿cómo sostenía eso? Y $150.000. Claro. Digo, Me ¿en qué faltan problema me cientos. metió este muchacho? Tengo ¿viste? $10. Claro. Y me Impresionante. mira a mí, viste, como no entendiendo. Y me dice, ¿te parece, David? Y sí, le digo yo, y de ahí no me quedó otra, digo, y sí, empezamos a hablar de la fe, ok, pim, pim, pim. La cuestión es que nos manda un mensaje a los 10 minutos y nos dice, chicos, ya
puse los $150.000, de algún lado van a aparecer. Y yo digo, ay, ¿viste cuando entras a dudar? La cuestión que a las 3 horas, literal, nos manda otro mensaje y nos dice, una empresa de Suiza, que hace 6 años que no se comunica con nosotros, nos acaba de depositar $150.000. Tremendo. Iba a ser un chiste, por pasarle mi Mercado Pago, pero no va. Claro. Ahora, aprendí muchas cosas ahí. Tremendo. Primero dije, che, esto no es joda. Claro. Esto, o sea, me estoy metiendo en un lugar donde, o sea, siempre quizás lo prediqué o lo hablé, pero ahí lo estaba viendo, lo estaba experimentando. Entonces, como primer punto dije, che, no, pará, es real esto. Y Dios es real. Y segundo punto que aprendí muy importante ahí, es que con esta persona, que cuando yo le hablé acerca de la fe, sin conocer nada, lo puso en práctica. Y hasta inclusive más que yo. Entonces yo digo, son leyes universales, son leyes que, digo, un ateo tiene fe y algo va a pasar. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje de, como cristiano, empezar a entender que tengo una gran caja de herramientas, como es la fe, como es el amor, como es la gracia, la misericordia, la compasión, que están ahí. Y solamente solemos utilizar una o dos, ¿no? Y ahí entendí el poder realmente que nosotros tenemos, que está disponible. Así que bueno, fueron mis primeros aprendizajes en ese lugar. Y ahí empezó. Y han pasado muchísimas cosas, muchísimas. O sea, si sigue la charla, les cuento otra después. Qué tremendo. Ahora, me gusta destacar esto de que quizás estamos escuchando a Lemba y él nos menciona como lugares en los que está verdaderamente que quizás muchos de nosotros soñaríamos. Pero qué tremendo que es un hijo de Dios dentro de esos lugares, ¿no? Porque quizás a veces soñamos con llegar a lugares de buena posición o de éxito y está muy bien soñar eso, pero el tema es cómo nos comportamos ahí, ¿no? Y mientras Lemba hablaba un poco de este testimonio, a mí me hacía acordar mucho la vida de José. Que José fue llevado como cautivo a Egipto. ¿Cuántos conocen la historia de José? Creo que todos. Fue llevado como cautivo a Egipto, comienza en una cárcel, él comienza a subir de posición por su fidelidad y su compromiso. Y una vez que él termina cerca de una persona de mucha influencia política, José se mantuvo íntegro en lo que hacía, ¿no? Y a través de sus dones, del don de ver, de soñar, él pudo llevar su llamado a un siguiente nivel. Así que creo que lo que tenemos que entender también los hijos de Dios es esto, ¿no? Como no es solamente buscar a Dios, amados, porque este no es el corazón de lo que hacemos. No es solamente buscar a Dios por lo que Él nos da, si bien cualquiera que camina con Dios y se prepara va a llegar a la meta. Eso yo te lo aseguro. Vos te preparás, estudiás, sos diligente y agregás el condimento de lo que decía Lemba, la fe, vas a llegar. Aunque el camino sea largo. Nadie dijo que va a ser fácil ni que el camino va a ser corto. Pero no es solamente buscar a Dios para llegar a lugares por ahí de los que soñamos estar, sino que una vez que lleguemos a esos lugares, traducilo a lo que vos soñás. Y te digo algo, si quizás vos estás acá y decís, yo no sueño con nada, bueno, me parece que hay una profundidad ahí, ¿no? Hay que ver un poquitito más porque para todos Dios tiene un propósito. Pero es buscar a Dios, es ser diligente para llegar. Y una vez que llegamos, es glorificar a Dios en esos lugares. Amén. Como recién nos compartía Lemba. Y pasando un poco a Pitu, que él nos comentaba al principio que él estudió arquitectura y se perfeccionó en esa carrera. Nos importaba mucho como tener la visión de alguien también que pasó por lo que es la experiencia de estudiar una carrera con todo lo que eso implica. Y esta gran pregunta, porque yo a veces tengo esta conversación con algunos de los jóvenes. Nair, tengo 2 pasiones, ¿qué estudio, qué no estudio? Me gusta psicología, pero también me gusta, no sé, medicina. Entonces, Pitu, ¿cómo elegiste tu carrera y cómo viviste esos primeros años de tu estudio? Bueno, yo para empezar
en lo que fue el secundario, hice una escuela técnica y digamos que terminé el secundario como maestro mayor de obras. Y si bien yo era cristiano, tenía una relación con Dios y todo, toda la cuestión del propósito que Dios tenía con cada uno de nosotros, propósito específico, era como que yo no la tenía muy, muy presente. Sabía que Dios tenía un propósito, pero como algo general, no como que Dios tenía un propósito conmigo. Y entonces al momento de elegir la carrera fue algo más una inclinación que no es que Dios me dijo estudia esta carrera o yo sentí un llamado de parte de Dios de estudiarla. Sí creo que hay como un legado de parte de mi viejo, como el tema de la construcción y del ambiente y de las cosas que yo aprendía por estar ahí, que un poco fue tomar eso y llevarlo a otro nivel, pero creo que a veces Dios no te dice qué carrera tenés que elegir. No sé si alguna vez te lo dice, capaz que en algunos casos sí, pero creo que en ese caso uno... a ver, lo que pienso es esto, es en Jesús mismo, ¿no? Jesús fue como, si podemos decirlo, la persona que pisó este planeta más importante que pudo haber en todos los tiempos. Y cuando Jesús tuvo que trabajar, trabajó de lo mismo que el Padre. Y si bien hay una cuestión cultural en ese momento ahí de que los oficios se heredaban y toda esa historia, no deja de ser un ejemplo válido. A veces es lo que tenemos a la mano. La Biblia dice, todo lo que tengas a la mano, hacelo según tus fuerzas. Y bueno, empezó por ahí un poco la elección. Yo terminé la carrera y era o arquitectura o ingeniería. Me gustaba más arquitectura, fue como una inclinación. Y arranqué como una decisión puramente mía, creía yo. Y lo que me pasó fue que me encontré con la realidad de la universidad, en la que si vos no te esforzás y te sentás a estudiar y le metés horas de trabajo, no funciona. Y yo venía de toda la secundaria y de la primaria de aprobar siempre con buenas notas y todo, pero no era por una cuestión de disciplina o de buen carácter, sino de facilidad. Se me hacía fácil, escuchaba y ya no estudiaba nunca, pero siempre tenía 9, 10, ¿viste? Como se me hacía re fácil. ¿A cuántos les pasan así como a Pitu? Capaz que no es algo normal. ¿Y a cuántos no les pasa así como a Pitu? Bueno, hasta ahí todo bien, la secundaria joya. Sí. Pero después cuando arranco la facultad, no, espectacular, me choqué contra una pared. Claro. Yo arranqué arquitectura y el primer año creo que aprobé una sola materia de 8. Está muy bueno lo que está diciendo Pitu, porque a veces tenemos que saber hacer ese switch del cambio de la secundaria a lo facultativo. Porque en la secundaria nosotros, bueno, es como una formación que está buena, depende del cole que hayas ido, y vos vas aprendiendo, algunos, bueno, tiene la habilidad del machete. Bueno, yo era muy habilidosa en eso, perdón, señor. Bueno, chicos, soy artista. Arre, no, mentira. ¿No ven mis pantalones? No me alcanzó para más. Perdón, vuelve. El switch. Ese switch del que venís con un ritmo en la secundaria y de repente en la facultad es otra cosa. Es otro mundo, sí. Y está muy bueno esto que decís, porque a veces nos agarra como esta frustración de decir, ay, solo aprobé una materia, pero hay un proceso ahí. Está muy bueno. Hay un proceso sí. de involucrarse en el sistema. No va a ser fácil estudiar una carrera, pero no es imposible. Sí, y a mí lo que me pasó fue que, bueno, estaba como esa falta de carácter, ¿no? Como esa falta de disciplina. Entonces los resultados no llegaban. Y eso funciona para todo. Sin disciplina, sin buenos hábitos, si vas a estudiar sin hábitos de estudio, no hay chance de que funcione. Y yo me choqué con esa pared el primer año. El segundo año, lo mismo.
8 materias cursadas, 1 materia aprobada. Un desastre. Entonces me empecé a replantear un poco si era la carrera que yo tenía que seguir. Tercer año que voy a intentarlo, arranco el año y ya arranco mal. Y me pasó algo que yo en un momento dije, yo no quiero hacer más esto, no quiero seguir esta carrera. Yo tocaba la guitarra, tenía una banda, y dije, me quiero dedicar a la música, a tocar la guitarra todo el día. Y Que sea rock. que no está mal, pero sí es tu llamado. Hay una foto tuya que tenemos con las mechas largas. No. Yo soy una arquitecta de la música, Pitu. Nah, tiraba eso. No, hay gente que tiene un llamado en eso, y obviamente, pero no es que digo que no es válido. No, pero a mí me pasaba esto. Y había una cuestión ahí que yo con mi viejo me costaba como enfrentarlo, y en un momento fue tal la presión que yo no me animaba a decirle, che, viejo, no quiero seguir estudiando arquitectura, que le empecé a mentir. Y empecé a hacer como que iba a la facultad, pero en realidad me iba a dar vueltas por ahí. Yo era cristiano, ¿eh? Eso es clave, porque sé qué pasa. Yo era cristiano, tenía una Sé qué relación pasa. con Dios, polémica, pero tenía. ¿Qué le...? Conocía la palabra. No significa que la obedecía. No, pero bueno, imagínate que fue como un mes que estuve dando vueltas. Imagínate que durante ese mes el Espíritu Santo adentro me estaba liquidando. Yo no podía pensar, estaba sufriendo por dentro de una manera, una convicción de pecado terrible. Y llegó un momento en que estoy saliendo de mi casa, voy a saludar a mi viejo, como que me iba a la facu. No, papá, no se lo cansado que estoy todo el día estudiando, no puedo más esta materia. Re polémico. Y no aguanto más y me largo a llorar delante de él. Me largo a llorar y ahí estuve un rato y le confieso todo. Y todo ese enfrentamiento que yo me imaginaba, re difícil y todo, nada que ver. Mi viejo re accesible, me dijo, bueno, está bien, qué sé yo, no pasa nada. No, se reía, chabón. Se reía porque yo no me aguanté el haberle mentido, ¿viste? Y ahí lo que pasó fue que me dijo, hagamos una cosa, intentalo una vez más, ponele onda, intentalo una vez más, me dijo. Yo, bueno, lo intento una vez más, pero si no, ya está. O sea, si no funciona el año que viene, ya está. Tercer o cuarto año que yo intento hacer la carrera, tenía 2, 3 materias metidas nomás. Es una locura. Y arranco el año, las cursadas y todo, y voy avanzando y pasan 2, 3 meses de cursada y también me seguía yendo mal. Y claramente era una falta de carácter, una falta de hábitos de estudio, una falta de disciplina, lo que me estaba impidiendo avanzar más que un error en el llamado. Ahí lo que me estaba limitando eran mis hábitos, mi disciplina, mi carácter, y no un error en el llamado. Pero yo no lo tenía del todo claro y llegó un día en el que dije, bueno, ya está, no es por acá. No. Y fíjate que yo estaba a punto de dejar la carrera y ese día decidí, ya está, dejo la carrera. Le voy a decir a mi viejo que ya lo intenté, como arreglamos, y no funcionó. Vuelvo a mi casa ese día, paso por una librería cristiana que yo tenía a la vuelta de mi casa. Yo era medio friki ahí y siempre me iba a la librería y charlábamos con la librera. Yo faltaba a la facu y me iba a hablar. No, pará. ¿A dónde te ibas? Pará. Era un pecado re trucho porque yo le mentía a mi viejo. Te ibas a charlar con la librería. Viejo. Y me iba a Peñiel de la Plata a charlar con el dueño, que era líder de jóvenes en su iglesia, y le contaba que yo le estaba mintiendo a mi viejo. Reapañado estaba. Y él me reacompañó en ese proceso. Re bien. No, re mal. No, muy mal.
Él estaba estudiando ingeniería, entonces Claro. se encontraba. Claro. Eras un arquitecto de la farsa. Y vuelvo a mi casa y paso por esta librería y charlo con esta mujer, Patricia se llama. Y no le cuento yo, ¿viste? A ella no le contaba. Y me dice algo que me atravesó como si fuera el Espíritu Santo mismo que le puso un megáfono a la voz. Y en un momento me dice, ¿y cómo va la facu? Y ahí escuché como con voz de tormenta, no vas a dejar, me dijo. No vas a dejar. No vas a dejar, el día que yo había decidido dejarla. No vas a dejar, me dijo. Pero yo lo sentí como que me atravesó esa frase. Ese mismo día a la noche yo voy a la casa de mi pastor, porque no solamente que estaba en pecado, sino que estaba sirviendo en la iglesia. Y todo mal. Ya Dios te perdonó, Pito, quédate tranquilo. Sí. Y sí, ya pedí perdón y todo, chicos. Voy a la casa del pastor en una obra que yo servía, que estábamos arrancando ahí en Plátanos, y me dice exactamente las mismas palabras. ¿Y cómo va la facu? Y de nuevo escucho bien fuerte, no vas a dejar, el mismo día, el día que yo había tomado la decisión de dejar. Y yo digo, bueno, evidentemente tengo que seguir, Dios me está marcando que tengo que seguir. Y como que Dios, en ese momento yo creo que me dio gracia y suplió con motivación mi falta de carácter. Me dio una gracia especial como para poder continuar. Y allí al año siguiente ya encontré como que me empezó a apasionar la carrera y era como el 4.º año que yo estaba cursando y recién ahí empecé como a disfrutar y a apasionarme. Llegué a estar muy manija con la arquitectura en un momento que después tuve que aflojar un poco. Pero Dios no es que me dijo, tenés que ir por allá, no. Viste que Proverbios dice, el hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Es decir, a veces vos podés pensar mucho, pero la respuesta no está en que pienses mucho, sino que tenés que empezar a caminar y en el camino Dios te va a ir marcando, si te estás corriendo, eso fue lo que me pasó a mí en cuanto a la carrera y a la vocación. Después encontré esa vocación, esa pasión en lo que hacía, ese llamado, esa confirmación, después un montón de confirmaciones después, palabras de Dios y demás, pero fue como ese proceso ahí al principio. Ahora, qué tremendo lo que está compartiendo Pitu, rescato muchísimas cosas de lo que él está hablando, pero una frase que creo que es para que nos la llevemos en la mente y en el corazón, y si tenemos para anotar también, es que él dijo algo increíble recién. Él dijo, no era un error de llamado, era falta de disciplina. Y uno de los errores que solemos caer a veces los creyentes, y a mí me ha pasado, es en espiritualizar de más las cosas. ¿Sí? Decimos, no, tengo un montón de trabas en esta carrera, debe ser que Dios no quiere, me equivoqué. O por el contrario decimos, no sabes cómo me está atacando el enemigo. Y ahí empezamos a encontrar la bruja por todos lados, ¿no? No, lo de la vuelta son macumberos. Tocan los tambores antes de que vaya a la facu. Que puede ser, soy de Varela, sucede. Pero están haciendo un trabajo de encantamiento de que tal se enamore de tal. No creo que estén haciéndolo en contra de tu carrera. Digo, pero a veces he encontrado yo un mal debajo del sol. Era Salomón, ¿viste? No, pero he encontrado un mal y un mal pensamiento y un error. Y esto me gustaría que lo pongamos en nuestro corazón. Y es que porque nosotros seamos personas de fe, no nos volvemos personas imprácticas. Porque tengamos la dirección del Espíritu Santo, no nos volvemos personas disfuncionales a tomar decisiones sabias. ¿A qué voy con esto? Muchas veces disfrazamos, y yo lo he hecho, nuestra falta de carácter de ataques espirituales, de seguramente Dios no me llamó a estar ahí, de me equivoqué en la carrera. Y creo que es un claro ejemplo esto que está dando Pito, y me encanta que haya traído esta historia, porque no estamos hablando de que él cursó arquitectura como antes de conocer al Señor y tomó decisiones
como sin contemplar a Dios, sino que él era una persona de fe, estaba liderando, estaba en la iglesia, pero había una falta de carácter en su persona. Y fíjate cómo Dios lo fue llevando a través de estos procesos. Ahí estuvo la paternidad de su papá, ahí estuvieron los pastores, y aunque él quiso como escaparse, Dios lo encontró igual a través de esas dos voces pastorales. Primero, la compasión de su papá, que a veces nos hacemos una película tremenda y mentimos por la falta de confianza o por el temor que tenemos de ir a decirle a nuestros papás, che, esto, no sé, me está costando. Por la falta de ser vulnerables, cargamos con presiones internas que nos llevan más tarde quizás al fracaso. Y después, las dos voces pastorales ahí de estas dos personas que le dijeron, hey, no vayas a dejar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Chicos, no todo es un ataque espiritual, no todo es me equivoqué, Dios no está conmigo y entro en crisis, sino que muchas veces son temores internos de nuestro carácter, falta de disciplina, ansiedad, y me hacía acordar mucho a mí. Yo a veces me súper preparaba para finales de la carrera y no me presentaba. O sea, me temblaban literalmente las piernas antes de presentarme a los finales. Y cuando yo me di cuenta que no era una falta de capacidad, sino una falta de carácter, y cuando yo descubrí que le tenía miedo a mis profesores, dije, che, yo no estoy desaprobando, ni siquiera me estoy animando a presentarme por falta de carácter. Entonces, muchas veces, quedémonos con esta frase que dijo Pitu, no es que le estaba errando al llamado, sino que tenía un problema de disciplina. Quizás eso que estás súper intentando no es que Dios no esté con vos, sino que quizás está faltando un poquitito más de disciplina. Quizás está faltando que rompas esa barrera cuando te sentás a estudiar, que te cansás, y mucho más en este tiempo que tenemos celulares y tenemos todas las distracciones. Y quiero compartir algo más y ya vamos con Diego. Ayer hablábamos con mi mamá un poco sobre la jornada de hoy y ella me compartía la importancia de orar. ¿Cuántos hemos orado muchas veces para que las puertas de trabajo se nos abran? Todos porque somos creyentes. Pero a veces, amados, nos toca orar para que Dios haga milagros económicos por no habernos preparado antes. No sé si me explico. Quizás decimos, Señor, abrí una puerta de trabajo, por favor, porque no se me abren las puertas de trabajo. Pero quizás vas a un trabajo y te preguntan, ¿terminaste la secundaria? No. ¿Sabes hablar un idioma? No. ¿Tenés una carrera? No. Entonces, nosotros estamos a tiempo, siendo jóvenes, de prepararnos y de que directamente, no digo que no tengamos que orar para que Dios nos ingrese en nuestros trabajos, pero alguien que está preparado literalmente tiene la pista libre, es colocado donde tiene que estar. Pero alguien que quizás le faltó preparación y no administró bien su tiempo, quizás le va a tocar doblar mucho más las rodillas porque no tiene muchas capacidades o no se encargó de tener capacidades que hagan de su persona alguien notable. Y nosotros vemos, y esto vos me decís, bueno, Nair, está re bueno lo que decís, pero ¿dónde está bíblicamente? Y te lo llevo a Daniel y a sus amigos. El rey de Babilonia pidió personas para estar en el palacio del rey y dijo, que no haya en ellos tacha alguna, dijo que sean preparados para toda buena tarea y que sean enseñados en lenguas, en idiomas. Y ahí entró Daniel y sus amigos. Entonces quizás la oración es real, como dice la frase, la oración tiene mucho poder. Sí, tiene mucho poder. Pero el tomar buenas decisiones, el estudiar a tiempo, el hacer las cosas a tiempo, literalmente prepara un camino que después los puestos de trabajo te van a estar esperando ahí y Dios te va a ingresar en esos lugares de honra, honrando también tu esfuerzo. Y nuestra carrera y nuestro estudio, amados, no tiene por qué ser perfecto. No es que no, yo me tengo que poner una meta de que a la primera que rindo ese final lo apruebo. Si no lo apruebo, no estudio más. Eso más creo que es una cuestión de orgullo. Si no lo apruebo, vuelvo a estudiar.
Si no lo apruebo, vuelvo a estudiar, cambio el hábito de estudio, me fijo, busco cómo estudiar. Si no lo apruebo, vuelvo a estudiar hasta que lo apruebe. Hasta que llegue a la meta. Y no hay comparación. No te compares con el que está sentado al lado tuyo en el banco de, che, la metió la carrera en 4 años y yo estoy metiendo la carrera en 6. Todos somos distintos, todos tenemos diferentes procesos de aprendizaje. ¿Sí? La cuestión es que no te rindas, es que sigas adelante. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, Nael? por favor. Yo soy de los que piensa que nosotros siempre estamos en búsqueda de la oportunidad, ¿viste? ¿Cuándo me va a llegar la oportunidad? ¿Cuándo voy a pegar tal negocio? ¿Cuándo, no sé, me va a pasar esto? Pero muchas veces esa oportunidad llega y a veces no estamos preparados. Entonces, para mí la preparación es una de las claves del éxito, entre comillas, ¿no? Porque si viene la oportunidad, no estoy preparado y es muy difícil que alcance ese éxito. Ahora, si pongo en la ecuación a la preparación y estoy preparado para cuando venga la oportunidad, ahí voy a estar más cerca de lograr el éxito. Entonces, para mí, éxito es igual a preparación más oportunidad. Son importantes ambas, ¿no? Claro. Qué bueno. ¿A cuánto le están sirviendo todo esto que hablamos? ¿Sí? ¿Están acá? ¿Están escuchando? ¿Tomando notas? Qué bueno y vamos a continuar un poquito con las preguntas. Creo que en esta línea de lo que decía Pitu, ¿no? Y un poco con todo esto lo que decía Neil, impresionante. Enfocado tanto en carreras o en profesiones. Ahora quizás en el caso de Diego tenemos un ejemplo de alguien que profesionalizó su oficio. ¿Cuántos hay acá que hacen algún tipo de oficio o están en alguna tarea? ¿Cuántos tienen un oficio acá? No sé si son algunos. Quizás algún artista por acá, no. O quienes no están estudiando, pero sí están trabajando. ¿Quiénes están? Bien, son varios. Ok. Entonces, ahí te pregunto, digo dos cosas. Una es, te profesionalizaste en un oficio no convencional, iluminador, algo raro. No escuchamos. ¿Cuántos escucharon la profesión de iluminador? No muchos, creo. Entonces, ¿cómo fue quizás enfrentar el temor, también como Pitu, a decir, che, estás estudiando o estás encarando o haciendo un trabajo que, ¿a dónde te lleva esto, pibe? No, ¿a dónde va con esto? Bien, esto no te va a dar de comer. Quizás algunos han tenido esa conversación. No estás haciendo algo que no te va a dar de comer. Vos tenés que hacer otra cosa. Vos tenés que ser programador. Vos tenés que ser... ¿Qué estás estudiando, nene? Entonces, ¿cómo luchaste contra eso? ¿Cómo te sobrepusiste quizás a esos momentos dentro de la familia? Y bueno, ¿y qué pasos concretos diste para algo que te gustaba de chiquito, que lo identificaste, lo hiciste un trabajo y un oficio para toda la vida, ¿no? Bueno, básicamente como primer medida, todo empezó como un hobby, ¿no? Pero después, uno cuando va creciendo, tiene que ir plantando ideas. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar toda la vida tocando botones o voy a subir a otro nivel y descubrir algo más detrás de esto? En un principio, yo solamente me dedicaba, cuando inicié, a aprender de algo que desconocía totalmente. Cuando estaba por cumplir 17 años, ya tuve la oportunidad de, por medio de un amigo, comenzar en una empresa que ya trabajaba en espectáculos, en eventos, y entré como no sabiendo nada, como más de curioso. Sentía que era la línea que me gustaba y tuve la oportunidad de una conexión que me metió en ese mundo y fue empezar a aprender. Pero llegó un momento que alcancé un techo, aprendí, listo. Ya sé cómo armar una planta de luces, con 18 años ya trabajaba con un equipo a cargo, donde yo dirigía a chicos para hacer montajes, para diseñar, para desarrollar puestas que otros diseñaban. Por ahí se ignora quizás que detrás de un montaje uno tiene que aplicar muchos conocimientos, como carga eléctrica, carga en peso y distribución. Yo con 18 años no sé de dónde sacaba todo eso, pero nunca se me cayó un truz de luz ni nada. O nunca quedó nadie electrocutado. Entonces, eso me empujó hasta que llegó un momento y dije, che, que algo más tiene que ver detrás de esto. No voy a estar toda la vida colgando luminarias, montando, desmontando. A veces llegábamos a un lugar para desarrollar un evento y te caían 5 camiones con iluminación y uno tenía que armar todo eso,
post-show, desarmar todo eso. Yo dije, acá tiene que haber algo más. Y ahí jugó un poquito también el rol de mi esposa, ya cuando me casé, que me empezó a empujar y me dijo, Diego, vos tenés capacidad, vamos, tenés que ir un poco más. Y eso me empujó también encontrando una necesidad. En un momento, hablando con un amigo, me cuenta una experiencia de un evento cristiano muy reconocido que estaba haciendo desarrollada la producción de luces por gente, me dice, él indignado me contaba, Diego, estaba transcurriendo el evento, el pastor predicando, un evento muy conocido, pastor predicando, y la gente que estaba con las luces estaban haciendo cosas súper inmorales en medio del evento, él indignado por la situación. Y yo digo, che, ¿por qué ese lugar está ocupando gente que no está valorando lo que está sucediendo y lo hacen porque lo hacen? Me gustaría ocupar ese lugar, pero tenía que prepararme. Entonces ahí fue un clic, dije, tengo que empezar a prepararme. Un poquito eso, el empuje de mi esposa, vamos Diego, empezá a prepararte, empezá a buscar conocimiento. Bueno, ahí tuve que hacer un salto, porque tuve que dejar de lado lo que era el montaje para ahora invertir ese tiempo en capacitarme a desarrollar planos, desarrollar puestas en escena, tener conceptos, programar esos espectáculos en diferentes tipos de consola. La iluminación tiene algo particular que en una consola de sonido todos los canales para cualquier consola es igual. En las luces no. Depende de la consola que te pongan, tiene un estilo de programación, un protocolo y demás. Entonces era empezar a interiorizarme porque yo quería ocupar un lugar, ¿sí? Y no me voy a olvidar más un momento que digamos, ahí creo que fue donde empecé a entender que Dios tenía que intervenir en mis planes. Porque hasta el momento yo trabajaba de esto, nada más. Era mi trabajo. No lo conectaba con un propósito en Dios. Cuando salto a esta etapa es donde, en un momento solo, una oración muy sencilla en casa, le digo a Dios, yo quiero ser el iluminador referente en el ambiente cristiano, porque veía una necesidad ahí. Veía que lo hacía gente que por no entender el ambiente espiritual lo hacía sin ganas, los espectáculos por ahí no eran relevantes como se veía, quizás yo estaba acostumbrado a ir a, no sé, el Lollapalooza. ¡Wow! Tremendo lo que está sucediendo acá. ¿Por qué eso no pasa en los eventos cristianos el mismo desarrollo? Porque quizás la gente que estaba ocupando ese lugar no lo hacía con interés. Entonces yo dije, yo lo quiero ocupar ese lugar. Y me empecé a preparar, a capacitar, se fueron dando las conexiones. Pasaron algunos años y sin darme cuenta las puertas se empezaron a abrir en eventos cristianos grandes, en producciones con artistas cristianos. Empecé como a entender cuál era el ambiente. Una vuelta estaba dando una capacitación para unos chicos en una iglesia que al tener una planta de luces necesitaban ser capacitados los chicos. Y le empiezo a hablar de conceptos, cómo uno tiene que desarrollar la luz, entendiendo el ambiente espiritual que está pasando en un momento worship, por ejemplo, ¿no? Y les muestro un video de un lugar donde yo estaba operando y era una banda cristiana, estaba en un momento de adoración y yo le empiezo a hablar los conceptos que en mi cabeza pasaban en el momento que estaba desarrollando eso. Y él les contaba porque la luz la pensé de esta manera, el ambiente, porque yo lo sentía así, sentía que tenía que fluir de esa manera y cuando miro así había dos chicos llorando. Le digo, chicos, ¿qué le pasa? No, dice Diego, es que cuando vos hablas de los conceptos, de la luz y cómo lo percibís espiritualmente, dice, sentimos a Jesús cuando vos estás hablando y nos mostrás la escena y entendemos. Yo digo, wow, jamás lo había visto de ese aspecto, pero ahí me hizo un clic. Dije, esto tiene que empezar a conectar un poco más lo escénico con lo que está pasando en el ambiente espiritual. Y es ahí donde empecé como a destacarme un poco, si se puede decir, en el ambiente cristiano. Hoy muchísimos eventos cristianos estoy cubriendo, tanto en Argentina como también afuera. Wow. Pero todo fueron varias etapas, donde todo comenzó como una pasión, pero después dije, acá hay que meterle capacidad y luego saltar al próximo nivel, donde es en el cual hoy me encuentro actualmente, ¿no? Como diseñador para eventos masivos, Ahora, grandes. Qué tremendo, Diego, tremenda la historia tuya. Y qué tremendo también entender esto que dice él,
que el Espíritu Santo está interesado en involucrarse en nuestros trabajos, ¿no? Que no solamente hacemos trabajos por la cuestión de tener que sobrevivir o mantenernos o comprarnos unas zapatillas o querer darse un gustito, que está perfecto, pero algo que estábamos viendo desde el sábado pasado es esta conciencia de que el Espíritu Santo en tu trabajo te puso con un propósito y que ese propósito es traer el cielo a la tierra, ¿no? Mostrar a Jesucristo. Y que todo lo que nosotros hacemos con nuestras manos, con nuestra mente, nuestra creatividad, dones, talentos, puede tener un peso espiritual, ¿no? Y debe de tener un peso espiritual porque ese sentido te lo quiere dar el Espíritu de Dios. Es más, con el Espíritu Santo, quizás un poco el testimonio de Pitu, tiene que ver con esta bendita gracia que aparece porque el Espíritu de Dios utiliza a ciertas personas para decir, esto tiene propósito. Y qué lindo y qué bueno, y eso oramos en el nombre de Jesús, que muchos de los que estamos acá veamos nuestro trabajo cotidiano a la luz de esto tiene propósito, esto puede bendecir a otras personas, esto puede afectar la realidad de otros, esto puede servir hasta aún para despertar un cambio de ambiente, que sea distinto, que esto se puede hacer bajo principios santos y que la santidad tiene una fuerza que no la tiene el infierno. También sumando un poco a la historia de Diego, que está buenísimo, porque él decía esto, ¿no? Yo arranqué tocando como una consola de luces y si nosotros hilamos la historia, nos está diciendo que terminó iluminando los eventos más grandes cristianos. A los eventos que quizás vos y yo asistimos y disfrutamos y miramos así y decimos, wow, las luces, wow, mirá la pantalla. Wow. Algo loco, perdón, que me pasó sí. hace 2 años, que yo me acuerdo que de chiquito fui con mi familia al evento de Luis Palau en la Avenida Libertador cuando vino Juan Luis Guerra. Yo no sé, tenía tremendo. 10, 11 años. Hace 2 años me encontraba en un festival Palau que yo había desarrollado el diseño y estaba haciendo toda la dirección de la producción de luces y yo decía, no lo puedo creer. Wow. Cuando era chiquito yo miraba esto como algo inalcanzable y hoy estoy siendo parte de esta producción. Hoy trabajo para la Asociación Palau en la parte de producción de luces en todos sus festivales. Wow. Chicos, conocen el Palau. Nosotros hemos ido a ver a bandas. Es uno de los eventos más, y no por ponerle como un peso a lo multitudinario, pero sí son eventos mega profesionales en los que hay un hijo de Dios. Pero hay algo más profundo ahí, que él decía, yo arranqué tocando botones y quizás, no sé cómo habrá sido la experiencia, un poco nos contó a nosotros, entrevistándolos antes para entrevistarlos ahora, que quizás al principio era como, voy a decirlo así en criollo, un friki que estaba porque tiene que ver mucho con lo electrónico, las plantas de luces. Así que quiero hablarle a esos, a los frikis, a los que les gusta como la electricidad, que les gusta esto, que les gusta aquello. Si te lo tomás en serio, si te perfeccionás en ese oficio, si tenés visión, vuelvo a esto, y la mano de Dios está con vos, y lo que decía también Fede, y la integridad, vas a llegar. ¿Se entiende? Está buenísimo esto que compartió él, porque a mí quizás en menor escala me ha pasado de estar en ciertos recitales cuando era chiquita o admirar a ciertas personas de decir, uy, algún día, y ese algún día llegó. Pero quizás la historia para atrás es una historia de mucha preparación, de mucha fe y principalmente, amados, de creer en lo que Dios puso en vos. Y hay un versículo que dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y yo le agregaría también a eso, nadie tenga en poco tu pasión. Sos músico, sos artista, te gusta la iluminación, te gusta el cine, acá le hablo a los de mi team. ¿Te gustan las cámaras? Me gusta el arte. ¿Te gusta el arte? Me gusta el arte. Dale para adelante, ¿se entiende? Pero no te quiero decir ser el mejor en lo que haces para destacarte del resto, pero sí te quiero decir, sé el mejor en lo que haces. Si te estás preparando como alguien que va a ser un entrevistador, y prepárate en tu dicción. No sé, ponete frente al espejo, entrevista a tu perrito. No, pero digo, no sé, sentate con tu vieja a hacerle preguntas de su vida. Así se empieza, chicos. ¿Sos artista? ¿Te gusta cantar? Agarrá una guitarra. ¿Saben qué es lo que hacía? Yo agarraba mi espejo. Yo ponía en el espejo así, yo veía por delante. En ese espejo veía miles. Literalmente, yo en ese espejo veía miles. Y así flasheaba cuando era chiquitita.
¿Se entiende? Y no sé, ¿te gusta la electricidad? Dale para adelante. No explotes la luz de tu casa, por favor, ¿no? Pero digo, o te gustan los celos, o te gusta eso que te sale. Eso es lo que queremos desbloquear acá, ¿no? Si vos le metés, vas a llegar, ¿entendés? O sea, todo lo que el Señor haya puesto como pasión en tu corazón, llévalo como una bandera, llévalo con resiliencia. Y no importa el contexto en el que hayas estado o hayas nacido, todos nosotros somos de contextos recontra distintos, Dios te va a bendecir. Y me encanta porque yo sé que acá hay un montón de historias, un montón de talento y un montón de esfuerzo. Y quiero también que te tomes este día como también un panel motivacional, ¿no? Que salgas de acá literalmente allá, terraza, ¿no? Pero quiero decir que vas a llegar. Sos diseñador, todas esas profesiones que quizás al mundo le parecen un poco raras, vos dale para adelante. Porque siempre hay un nicho de trabajo, eso quiero decirte. ¿Sos músico? Hay un nicho de músicos que te está esperando, de trabajo de músicos que te está esperando. ¿Sos diseñador? Hay un nicho de diseñadores que te necesita. ¿Qué es un nicho? Un lugar donde se juntan gente del mismo plumaje, estudian, hacen laburo y viven de eso. Todo lo que te esté apasionando a vos en tu corazón, sé constante. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Bueno, ahora queremos tener un momento también de oración. ¿A cuántos les sirvió esta jornada? Estuvo muy buena. La verdad que quizás a veces en otras jornadas, como tuvimos la de amor y relaciones, esto nos mataba la risa, es más dinámico, pero queríamos darle también a esta jornada como una importancia y una relevancia seria. Y también hay un versículo muy lindo que dice, creo, no es, si lo tienen ahí en proyección, si lo buscan, no es del que quiere ni del que corre, sino de, ¿cómo? Sino de quien Jehová tenga misericordia es. En Eclesiastés, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Jehová tenga misericordia. Y quizás salimos de esta jornada como súper motivados, pero también quiero decirte esto, todo es por la gracia de Dios. Todo es, o de Romanos, todo es por la misericordia de Dios. ¿Sí? Y la palabra dice, no es del que quiere ni del que corre, no es del que va a las chapas, sino también de quien Jehová tenga misericordia. Y yo sé que nosotros tenemos que tener esa actitud frente a Dios, ser personas pudientes, ser personas sagaces, pero siempre tener en cuenta esto, Nosotros no nos ganamos las oportunidades queriendo sacar a gente y poniéndonos nosotros no nos ganamos las oportunidades por, bueno, entonces el EMBA trabaja acá, entonces me voy a pegar al EMBA para que el EMBA me dé una oportunidad, veo a aquel que es empresario, bueno, ya me le acerco a hablar. No. El corazón de un cristiano no es así. El corazón de un cristiano es alguien que se prepara, alguien que camina en integridad, alguien que sabe que es por la misericordia de Dios. Y las relaciones, no solamente ver a las personas como puentes hacia el éxito, sino ver a las personas como una fuente de sabiduría y una fuente de valor que nos pueden ayudar en nuestro camino. Y quiero decirte algo también para cerrar. No sé si lo tenés ahí, Milu, al versículo. Llegar también es nuestra responsabilidad, amados. Llegar también tiene que ver con nosotros hacernos el camino. Nadie nos debe nada. El que nos da una mano, gloria a Dios por esa persona que nos da una mano. Seamos agradecidos con la gente que nos ayuda en el camino, pero también somos nosotros los que tenemos que trabajar y buscar las oportunidades. Amén. Mire, Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia. Amén. Así que ahora para cerrar nos gustaría que los chicos hagan cada uno una oración. Ahí levanta tus manos porque yo creo que ellos tienen algo muy bueno para impartir. Pone tus manos así como en señal de que vas a recibir algo de parte de Dios, aunque ya recibimos un montón.
pero ahí que cada uno de ellos se vaya pasando el micrófono y vaya haciendo una oración que tengan en el corazón para los chicos. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias porque acá estamos, Señor, y somos corazones dispuestos. Señor, queremos llegar al final de los días, así como lo decía cuando vos, Jesús, contaba las parábolas de los talentos y que venía el amo y decía, buen siervo y fiel. Si al final de los días, Señor, nosotros llegamos y vos, Dios, nos decís, buen siervo y fiel, hemos alcanzado el éxito. Por eso que, por sobre todas las cosas, Señor, sabemos de que somos siervos tuyos. Nada de lo que vos nos das es nuestro, es todo tuyo. Somos administradores y ayúdanos a ser los mejores administradores, Señor. Que podamos tener esa actitud y esa capacidad de soñar como la tuvo José, pero también queremos tener la resiliencia y queremos tener la sabiduría de José a la hora de atravesar todas las circunstancias de la vida. Señor, queremos ser siervos fieles, Señor, obedientes en todo momento para que vos, Señor, seas glorificado en esa obediencia, para que por medio de la fe, Señor, podamos ver tus milagros suceder, Señor. Yo no soy de esos que escucho milagros de otros, sino que yo quiero vivir los milagros con vos, Señor. Y danos esa capacidad y esas ganas de poder vivir los milagros, Señor. Una cosa es escucharlo, otra vez vivirlo, Señor. Y por eso que yo quiero y desato, Señor, una fe sobre esta generación, sobre esta gente que va a empezar a vivir milagros de parte tuya, Señor. No se conforma con escuchar, sino va en búsqueda del milagro, en su vida, en su familia y en todo lo que vos tenés para ellos, Señor. Declaro que vos estás con ellos, Señor, vos estás con nosotros, y gracias por este espacio, por este momento, porque podemos hablar de vos, podemos aprender con vos, Señor, y también con nuestros hermanos. Señor, los bendigo. Gracias por esta linda casa, por esta linda iglesia, Señor, en tu nombre. Amén.